Muy buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor Damián, por la presentación. Agradezco a Latin Juris esta oportunidad para poder eh, platicarles a ustedes un poco de esta materia que es la contencioso tributaria, que no es entendida en su real dimensión. Sin embargo, se encuentra muy hermanada con lo que es la jurisdicción contenciosa administrativa. Tiene exactamente la misma raíz y también es tan incomprendida muchas veces por los abogados en libre ejercicio. Y bueno, este espacio es justamente pues para platicarles un poco acerca de la jurisdicción contenciosa tributaria. ¿Por qué un poco? Porque para entender la jurisdicción contenciosa tributaria tenemos que entender el derecho tributario. Y eso no es cosa fácil. El derecho tributario, quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en el servicio público, pues podemos entender su dimensión. Históricamente, pues los abogados nos formaban en el derecho civil, el derecho penal era lo más común, en lo que los profesores de la universidad le metían más énfasis en las cátedras, ¿no? Sin em- y, y claro, siempre tuvimos nuestra cátedra de Derecho Tributario y Práctica Tributaria, para quienes estudiamos en la Universidad Central, pero los estudiantes le oíamos mucho estas materias. ¿Por qué? Porque decíamos, tiene que ver mucho con números, yo no quiero meterme con números, prefiero estar distante de la materia tributaria. Entonces, este mito ventajosamente se ha ido rompiendo con las nuevas generaciones. Y yo me siento muy complacido de ver jóvenes profesionales que se están especializando en materia contenciosa tributaria, en materia tributaria y contenciosa tributaria. Como coordinador nacional de Procuración de Servicio de Rentas Internas, pues tuve la oportunidad de tener contacto con todos y cada uno de los procuradores del SRI. Y yo me sentía muy contento cuando venían profesionales jóvenes con nuevas ideas, con una visión totalmente distinta a la que yo estudié, a la que yo he vivido durante 15 años como profesional del derecho. Entonces, lo que les voy a hablar en este momento no va a ser de derecho tributario, pero sí me va a tocar explicar algunos conceptos del derecho tributario para poder entender cada una de las acciones contenciosas tributarias. En este sentido, pues me voy a permitir, con todo respeto, solicitarle al doctor Damián si me puede habilitar la posibilidad de hacer una presentación, poder compartir con pantalla para que sea un poco más gráfico y amigable para cada uno de ustedes, porque esta materia, seamos sinceros, es un poco complicada de entenderla. Adelante, estimado doctor, está habilitado. Muchas gracias, doctor. Sí se visibiliza mi presentación. Muchas Sí, gracias. lo podemos ver. En primer momento, pues, para hablar de los juicios contenciosos tributarios, necesitamos referirnos a qué es la jurisdicción contenciosa tributaria. Este concepto no está en el COGEP, este concepto está en el Código Tributario. ¿Por qué está en el Código Tributario? La respuesta es sencilla. Antes de la vigencia del COGEP, las normas procesales se encontraban establecidas en el Código Tributario. En el Código Tributario, que tiene sus raíces en la década de los 70, cuyo precursor fue el doctor José Vicente Troya, es el mayor referente del derecho tributario de las décadas pasadas. Hoy en día tenemos muy buenos profesores y profesionales del derecho que tienen buenas obras y que han dado muy buenas contribuciones al derecho tributario. Entonces, como les mencionaba, la definición de la jurisdicción contenciosa tributaria se encuentra en el Código Tributario.
¿Qué es lo que nos dice? La jurisdicción contenciosa tributaria consiste en qué? La potestad pública de conocer y resolver las controversias que se susciten entre las administraciones tributarias y los contribuyentes, los responsables o terceros, por actos que determinan obligaciones tributarias o establezcan responsabilidades en las mismas o por las consecuencias que deriven de las relaciones jurídicas provenientes de la aplicación de leyes, reglamentos, resoluciones de carácter tributario. Esto de aquí se los voy a simplificar. La jurisdicción contenciosa tributaria tiene como objeto hacer un control de legalidad, una revisión de las actuaciones de las administraciones públicas que pueden afectar los derechos de los contribuyentes responsables y terceros. ¿Qué son los contribuyentes? ¿Qué son los responsables? ¿Y qué son los terceros? Los contribuyentes es la persona que tiene la obligación, la carga de asumir una obligación tributaria, la carga de hacer el pago de un impuesto. Por ejemplo, yo voy a un supermercado, compro un chocolate, ¿ya? Y el chocolate tiene un valor agregado. Es el impuesto al valor agregado, que es el IVA. Ese es el impuesto que yo como contribuyente pago. ¿Quiénes son los responsables? Cuando yo le pago al supermercado el importe de este chocolate, supermercado recibe tanto el valor del chocolate cuanto el impuesto al valor agregado. Ese impuesto al valor agregado, el contribuyente, el supermercado, tiene que pagar al mes siguiente al servicio de rentas internas. ¿Por qué? Supermercado actúa como agente de percepción, es decir, percibe el tributo y lo entrega a la administración tributaria, que es la acreedora del tributo. Y terceros, ¿quiénes pueden ser los terceros? Los terceros podrían ser los representantes legales de las empresas, ¿ya? Si yo soy el gerente de una empresa y tengo relaciones comerciales que generan impuestos, puede ser impuesto al valor agregado, impuesto a la renta, impuesto a salida de divisas, etcétera, etcétera, etcétera. El contribuyente no soy yo como representante legal, sino la empresa, ¿ya? Y, pero para la recaudación de impuestos, bajo ciertas circunstancias, el Servicio de Rentas Internas me puede cobrar a mí como representante legal de la empresa. Entonces yo vengo siendo un tercero, ¿ya? Entonces, estos conceptos pues nos llevan a verificar en primera instancia que existe una relación entre las personas, entre el ciudadano y las administraciones tributarias. Por naturaleza, al igual que el contencioso administrativo, siempre existe una desventaja entre el ciudadano y la administración pública. Por lo tanto, ¿qué es lo que busca hacer la jurisdicción contenciosa tributaria? Garantizar la igualdad. La igualdad entre la administración tributaria y el contribuyente responsable o tercero ciudadano común y corriente. Tenemos en claro qué es la jurisdicción contenciosa tributaria. Ahora la siguiente pregunta es, ¿quién la ejerce? La respuesta es los tribunales distritales de lo contencioso tributario, ¿ya? Que están integrados por 3 jueces en distintas salas, ¿ya? Pero también la ejerce la Corte Nacional de Justicia. ¿Cuándo ejerce la Corte Nacional de Justicia esta jurisdicción? Cuando actúa en los recursos de casación para emitir las sentencias de mérito o cuando trata acciones objetivas. En este curso que ustedes están recibiendo, en este diplomado, pues ya habrán hablado acerca de las acciones objetivas contra el Estado. Estas acciones objetivas administrativas se las presenta ante los tribunales distritales de lo contencioso administrativo, pero en materia tributaria se las presenta ante la Corte Nacional de Justicia, y de eso vamos a hablar más adelante. La siguiente pregunta es, ¿cuántos tribunales contenciosos tributarios existen en el país?
Comprendo que existen muchas personas que no son del Ecuador, que están en este diplomado, y por ello, pues me he permitido hacer un gráfico, el cual ustedes podrán distinguir, podrán evidenciar que en el Ecuador tenemos 6 tribunales distritales de lo contencioso tributario. En Quito, Guayaquil, Cuenca, Portoviejo, Loja y Ambato. Pero para las personas que no están en el Ecuador, pues les comento, la división política del Ecuador es en función de provincias, ¿ya? Para cualquier materia que no sea contencioso administrativo y contencioso tributaria, cada provincia tiene una corte provincial, que vendría siendo la segunda instancia en cualquier materia, ¿ya? Puede ser civil, laboral, penal, ¿ya? Pero en materia contencioso tributaria, que es tan especializada, pues la jurisdicción de los 6 tribunales distritales de lo contencioso tributario abarcan varias provincias. Por ejemplo, el Tribunal Distrital de Quito, que es la capital de la República, ¿ya? Abarca la competencia, tiene competencia para Pichincha, Carchi, Imbabura, Napo, Sucumbíos y Orellana, que están distinguidas aquí en un color azul. Como pueden ver, son provincias que son contiguas entre sí y eso tiene como propósito que puedan acceder al órgano jurisdiccional las personas que se crean afectadas por la administración tributaria. Del mismo modo tenemos Guayaquil, Cuenca, Portoviejo y Ambato. Entonces estos tribunales distritales abarcan varias provincias. Esa característica es muy importante tenerla en cuenta en la jurisdicción, en estas jurisdicciones especializadas. ¿Por qué? Porque si yo estoy en la provincia de Carchi, yo no tengo un tribunal distrital cerca, ¿ya? Entonces, ¿a dónde tengo que ir? Al tribunal que corresponda de acuerdo a la jurisdicción donde yo estoy. Y esto de aquí es muy interesante, muy importante siempre tenerlo en cuenta, porque, como conocen, pueden haber problemas el momento de presentar, em, presentar nuestras demandas contenciosas tributarias, ¿no? Permítanme un segundo. Ya. Ahora, entendemos qué es la jurisdicción contenciosa tributaria. Entendemos que quiénes la ejercen. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las acciones que yo puedo presentar en un procedimiento contencioso tributario? ¿Cuáles son las acciones que yo puedo presentar en un juicio, en el ámbito contencioso tributario? Entonces, el COGEP ha establecido 3 tipos de acciones, es decir, la acción es el continente y, perdón, el procedimiento es el continente y las acciones van a ser el contenido. Tenemos el procedimiento ordinario, el procedimiento sumario. Esos son los 2 procedimientos que tiene el COGEP, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de acciones tenemos? Tenemos acciones de impugnación, acciones directas y acciones especiales dentro de lo que tiene que ver con el tema contencioso tributario. Las acciones de impugnación me voy a permitir, perdón, creo que dejé de compartir. Sí, ya. Las acciones de impugnación es un tipo de acciones que tenemos en el ámbito contencioso tributario, ¿no? Entonces, tenemos 9 acciones de impugnación de acuerdo al COGEP. Y yo me he permitido dividirlas de acuerdo al tipo de acto que se persigue en cada una de estas acciones. ¿Ya? Tenemos las acciones de impugnación en contra de actos administrativos. Tenemos acciones de impugnación en contra de recursos. Y también tenemos acciones de impugnación que se relacionan a las excepciones a la coactiva. Primero voy a referirme a las impugnaciones que se plantean en contra de actos normativos. ¿Cuáles son los actos normativos? Tal vez ya lo habremos visto con los colegas administrativistas
que manejan muy bien estos temas. Los actos normativos son resoluciones, son reglamentos, son cualquier instrumento que pueda ser emanado por parte de la autoridad que puedan tener efectos generales, ¿ya? Por ejemplo, podríamos hablar acerca de una circular del Servicio de Rentas Internas. Esta circular, por su naturaleza, tiene el carácter de ser general, es para efectos generales, ¿ya? Por ejemplo, podría sacar una circular del Servicio de Rentas Internas que indique que en las determinaciones del el impuesto a salida de divisas, el Servicio de Rentas Internas aplicará una tarifa única a partir de tal fecha. El contenido del acto normativo puede ser que se encuentre en contra de una disposición normativa de carácter legal o superior. Entonces, en materia administrativa, los actos administrativos como los actos normativos gozan de la presunción de legitimidad y ejecutoriedad, ¿ya? Y seguirán vigentes mientras no sean declarados ilegales o inconstitucionales. En materia constitucional podemos hablar acerca de una presunción una presunción constitucional del acto normativo mientras no sea declarado inconstitucional. En este sentido, tenemos la posibilidad de presentar una acción objetiva en contra de los actos normativos. ¿Ante quién la presentamos? La presentamos ante la Corte Nacional de Justicia, ¿ya? Este tipo de impugnaciones se las realiza en procedimiento ordinario. ¿Cuál es el procedimiento ordinario en el Ecuador? Él es el regulado por el COGEP y su particularidad es que tenemos dos audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio, que se la realizan normalmente en 2 días o 3 días. Un poco de la experiencia que tuve en el Servicio de Rentas Internas, una vez tuve un caso en el que tuvimos 10 audiencias y se demoró aproximadamente 15 meses en poder resolver el caso. ¿Ya? Porque la audiencia preliminar es bien sencilla, se establecen las teorías del caso, se presentan las pruebas, se admiten las pruebas, se establece la materia de la litis y se convoca a la audiencia definitiva. Entonces, esta práctica tiene que hacerla la Corte Nacional de Justicia. La sustanciación de este proceso tiene que hacer la Corte Nacional de Justicia. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar allá, pues manejar estas causas desde la corte es bien complicado porque en los juzgados, en los tribunales distritales de lo contencioso administrativo, tienen toda una estructura establecida para hacer las notificaciones, hacer las citaciones a las instituciones demandadas. Cuando yo fui oficial mayor de la Sala Contenciosa Tributaria, pues eso fue un reto, porque como no tenemos citadores, a mí mismo me tocó ir como oficial mayor a hacer las citaciones. Y bueno, una experiencia muy interesante. Ahora, eso en la parte tras bambalinas. Ahora, en la parte práctica, cuando llegan estas causas a conocimiento de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, es muy interesante verlos a los jueces que llevan el control de legalidad de las sentencias, haciendo análisis de casos que son de instancia, donde tienen que conocer la causa, revisar los fundamentos de hecho, de derecho, las excepciones y demás. Entonces, es bien interesante estas acciones y son tan especializadas que por lo general no se presentan muchas, ¿ya? Pero cuando yo estuve en la Corte Nacional, les comento que tuvimos aproximadamente 70 de estas causas que nos llegaron. ¿Por qué? Porque se presentaron acciones objetivas en contra de ordenanzas de todos los municipios del país. ¿Qué decían estas ordenanzas? Regulaban el espectro radioeléctrico en cada uno de sus cantones. ¿Ya? Y presentaron acciones objetivas.
muchísimas acciones objetivas. Ventajosamente para la Corte Nacional en ese momento fue muy sencillo llevar el caso, porque al mismo tiempo presentaron una acción de inconstitucionalidad. Ojo, acción de inconstitucionalidad y acción objetiva, ¿ya? ¿Son en contra de qué? De actos normativos, ¿ya? Entonces, la una va a ser el control de la constitucionalidad que hizo la Corte Constitucional y no se demoró mucho tiempo. Y la Corte Nacional, hasta que podamos hacer todas las citaciones, sí nos tomó más tiempo y llamar a la audiencia y toda la cuestión. Entonces, cuando ya llegaban a la audiencia, llegaba el abogado de las teleoperadoras y nos decía, mire, ya tengo sentencia de Corte Constitucional, esto está declarado inconstitucional. ¿Y Corte Nacional de Justicia qué podía decir? Está declarada inconstitucional la norma. Hasta ahí llegamos. Ahora, ¿qué otras características ocurren en estos casos? Y, y uno en la práctica las va viendo y las instituciones públicas ya sabían que les estaban presentando una acción objetiva en contra del acto normativo y lo que hacían era derogar ese acto normativo y emitir un nuevo acto, similar pero con alguna diferenciación. Entonces, nosotros como Corte Nacional de Justicia no podíamos sentenciar estos casos porque ya no existía objeto de la litis. ¿Y el por qué? Porque las acciones objetivas tienen como propósito declarar la anulabilidad del acto. Ojo, no la nulidad del acto, ¿ya? Entonces, la anulabilidad del acto, lo que tenía como efecto es que desde su declaratoria de encontrarse en contra de la norma superior, desde surtía efecto desde la declaratoria en adelante. Eso se llama, conocemos, efecto ex nunc, ¿no es cierto? Y en cambio, una nulidad tiene un efecto ex tunc, que retrotrae la nulidad desde que se la declaró. Las acciones objetivas tienen como propósito es declarar la anulabilidad, que en derecho administrativo podríamos declarar como una ilegalidad. Es decir, desde el momento que se declara en adelante, surte efecto esta sentencia. Entonces, estas son una de las particularidades que iba observando dentro de la corte, dentro de la práctica. Y claro, o sea, no es cierto que los servidores públicos no manejemos estrategias. Les digo, en el servicio de rentas internas nosotros manejábamos estrategias de los casos. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Nos poníamos a pensar primero qué es lo que va a hacer el accionante, qué va a hacer el actor, ¿ya? Para en función de eso manejar nuestra estrategia de una forma pulcra y de ninguna manera cayendo en mal uso del derecho. Entonces, esto ocurría. Las administraciones públicas hacían esto, se lo puede considerar, no sé si de mala fe, pero ya la Corte Nacional de Justicia ya no tenía en cómo pronunciarse. ¿No es cierto? Ahora vamos, se pueden presentar estas acciones objetivas en contra de actos normativos que violen derechos subjetivos o actos normativos que se pretenda la anulación total o parcial de los actos. ¿Ya? Em, Tenemos un segundo esquema que yo lo he preparado, que hablamos acerca de los actos de determinación y actos de silencio administrativo. Así dice el COGEP, actos de silencio administrativo. En lo particular, yo no comulgo mucho hablar acerca de actos de silencio administrativo. Me parece que no cuadra mucho porque el silencio administrativo propiamente no es un acto, sino una omisión por parte de la administración pública de dar contestación a mi requerimiento. Bueno, indistintamente de eso que es materia de otro análisis, bueno, respecto a los actos determinativos, ¿qué son los actos administrativos de determinación? Las administraciones tributarias tienen su facultad determinadora. ¿Qué es la facultad determinadora? Es de establecerle a usted como contribuyente el valor que tiene que pagar por el impuesto, por el tributo, porque puede ser impuestos, tasas, contribuciones especiales. Por el tributo. Por ejemplo, yo el día de hoy, la administración tributaria me comunica, ¿ya? Que me va a hacer una revisión de mi impuesto a la renta del año 2023. ¿Ya? Entonces, la administración tributaria abre un procedimiento.
Y dentro de este procedimiento yo puedo ejercer mi derecho a la defensa. Este procedimiento, cuando hablamos de una determinación propiamente dicha, inicia con un acto administrativo, un acto de simple administración y culmina con un acto administrativo. El acto administrativo final es el acto de determinación. Yo puedo impugnar estos actos directamente al Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario. Los actos del silencio administrativo, como les decía, yo hago una solicitud al Servicio de Rentas Internas, por decirlo, y el Servicio de Rentas Internas no me contesta. Pero ojo, a diferencia del tema contencioso administrativo, donde tienen 30 días las instituciones para contestar el requerimiento, la petición, el Servicio de Rentas Internas tiene 120 días. Y este es un tema que por lo general los contribuyentes no lo toman en cuenta. ¿Ya? Y en ese sentido han existido muchas acciones por silencios administrativos que han solicitado, indicando que ya han pasado los 30 días, piden la certificación y todo. Llegan al tribunal, le decimos, verá, nosotros ya emitimos el acto administrativo dentro del término, porque el término son 120 días, no 30 días. ¿Ya? Entonces, esas particularidades hay que ir entendiendo para poder presentar las acciones como abogados litigantes, ¿no? Por parte de la administración pública, en cambio, ¿qué es lo que necesita tener un abogado en el Servicio de Rentas Internas o en cualquier administración tributaria? Tener en claro todos estos conceptos. Y por eso este evento es muy interesante porque podemos hablar de varias aristas, ¿no? Desde el punto de vista del accionante y de la administración pública. Yo conozco más de la administración pública, sin embargo, siempre me he puesto a pensar cómo piensa el abogado de la otra parte. Y cuando dábamos cursos en el servicio de rentas internas, eso era lo primero que les metíamos el chip a nuestros procuradores. Piensa qué te va a proponer la otra parte, porque tú siempre debes tener un argumento claro para poder defender. Bueno, continuemos con las siguientes acciones de impugnación. Dice, los recursos de revisión, ya, las resoluciones, ¿no? Las resoluciones, ustedes me van a decir, pero una resolución es un acto administrativo. Yo coincido plenamente con ustedes, pero el COGEP hace esta diferenciación. ¿Y por qué hace esta diferenciación entre un acto administrativo y resoluciones? Porque el código tributario lo prevé de esa manera. Tal vez complejizan muchos temas que deberían ser mucho más sencillos, porque una resolución viene siendo por esencia un acto administrativo. Entonces, ¿qué se puede impugnar también en procedimiento ordinario a través de una acción de impugnación? Los recursos de revisión. ¿Qué son los recursos de revisión? Ya lo habrán abordado aquí, voy a ser muy, muy, muy sucinto. Son ustedes, cuando tienen un acto que se encuentra en firme y ejecutoriado, es decir, que ya no tiene ningún otro recurso, ni administrativo ni judicial, ustedes podrían proponer un recurso de revisión en contra del acto de determinación, por ejemplo. ¿Ya? Pero este recurso de revisión es muy limitado, es más o menos como un recurso de casación, para ser un poquito claro. Tienes causales específicas bajo las cuales tú puedes proponerlo, ¿ya? Y si lo propones la administración tributaria, aquí hay una particularidad, no tiene tiempo para resolverte. Entonces el recurso de revisión pasará muchos, muchos años y no te resuelven. Pero eso, ojo, no suspende la acción de cobro que puede iniciar la administración tributaria. ¿Ya? Y cuando tú lo impugnas al Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario, tú no puedes entrar a debatir cuestiones que no se encasillen en la causal del recurso de revisión que hayas propuesto. Y esta es otra de las fallas que lastimosamente los colegas del sector privado incurrían cuando presentaban un recurso de cuando impugnaban una resolución de un recurso de revisión. Y nosotros como administración tributaria decimos, "Bueno, no se puede entrar a debatir cuestiones probatorias que no guardan relación con la causal que usted invocó. Y muchos de esos casos ganamos. Muchísimo. Más bien, yo creo que este es el concepto por el cual el Servicio de Rentas Internas muchos casos gana. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que el administrado tiene una expectativa de que se puede ganar el juicio. Y no, pues no funciona así. Lastimosamente, hay colegas que venden humo a los contribuyentes.
y bueno, cada uno sabrá cómo lleva su ejercicio profesional, pero por ahí no va el tema, ¿ya? Y pierden tiempo y pierden dinero, ¿ya? Bueno, ese recurso de revisión en contra de esas resoluciones se puede presentar una acción de impugnación. En contra de las resoluciones por sanciones por incumplimiento de deberes formales. ¿Qué es un deber formal? El Código Tributario establece cuáles son los deberes formales de los contribuyentes. Entre ellos, se los puedo decir, la Administración Tributaria me hace un requerimiento de información y yo no se lo contesto. Eso implica que habré cometido una infracción y sobre esa infracción, pues me podrán poner una multa a través de la facultad sancionadora de la Administración Tributaria. En contra de esas resoluciones también se puede presentar una acción de impugnación. ¿Ya? También tenemos de los reclamos de pago indebido, pago en exceso y lo debidamente pagado. Aquí, bueno, voy a explicarlo brevemente, ¿ya? ¿Qué es un pago indebido? ¿Qué es un pago en exceso y lo debidamente pagado? Si es que hablamos coloquialmente, decimos, pero suena igualito, pues no es lo mismo. No es lo mismo. Un pago indebido es el pago que yo realizo a una administración pública sin tener la obligación de realizarlo. Verbigracia. Las personas de la tercera edad en el Ecuador están exentas del pago del impuesto al valor agregado. Pero claro, si yo voy a una tienda y compro algo que tenga algo que esté grabado con IVA, el tendero o el supermercado o la empresa no me va a decir, ay, no, usted ha sido tercera edad, no le voy a cobrar el IVA porque aquí todos tienen que pagar. Entonces, cuando yo he hecho ese pago, yo puedo solicitarle al Servicio de Rentas Internas la devolución. ¿La devolución de qué? De ese pago indebido. ¿Ya? Ahora, un pago en exceso. ¿Qué es un pago en exceso? Un pago en exceso es cuando yo pago más allá de la medida que me corresponde. Por decir, supongamos que aquí en el Ecuador tengamos una diferenciación de IVA 12% y 15%. Y yo he pagado, mejor uno práctico, ¿ya? Las empresas que están consideradas como pyme, ¿ya? Tienen que pagar como impuesto a la renta, tienen un beneficio, que son 2 puntos menos sobre la base imponible que tienen todas las otras empresas, ¿ya? En ese sentido, ¿cuánto pagan las empresas en el Ecuador? 25% de impuesto a la renta, pero las MIPYMES pueden tener esa rebaja. ¿Ya? Y en ese sentido, pueden solicitar un pago indebido, un pago en exceso de lo que han pagado de más en impuesto a la renta. Es decir, yo tenía que pagar 22% y pagué 25%, puedo hacer una solicitud de pago en exceso. ¿Ya? Y lo debidamente pagado. Todos los contribuyentes que tienen salida de divisas tienen que pagar el impuesto de salida de divisas que está de moda últimamente, porque el SRI está haciendo esos controles y parece muy bien. Em, ¿Y qué es lo que ocurre? Por ejemplo, no les corresponde, o sea, tienen que pagar los exportadores, ¿ya? Los exportadores tienen que pagar ese ISD, pero ellos pueden solicitar la devolución de ISD porque ellos tienen ese beneficio. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace el Servicio de Rentas Internas? Les devuelve. ¿Cuál es la diferencia entre un pago indebido y este pago debidamente pagado? Que el pago indebido genera intereses a favor del contribuyente. Lo debidamente pagado no genera intereses a favor del contribuyente. Entonces, estos conceptos tenemos que tenerlos bien claros cuando preponemos nosotros nuestras pretensiones dentro de las demandas, ¿no? Ahora, una cuestión también que es muy importante tener en cuenta, que el pago en exceso, cuando yo solicito el pago en exceso a la administración tributaria, no es que presento un reclamo de pago en exceso, ¿ya? A diferencia del pago indebido. El pago indebido yo puedo presentar un recurso, un reclamo de pago indebido y el Servicio de Rentas Internas me tiene que pagar, ¿ya? En cambio, el pago en exceso yo primero hago una solicitud. Después de esa solicitud, si el Servicio de Rentas Internas no me devuelve en 120 días, yo tengo que presentar un reclamo formal de pago en exceso. Y ojo, en contra de eso es que yo puedo presentar una acción de impugnación.
Yo no puedo presentar la acción de impugnación en contra de la negativa a la solicitud. Porque la solicitud de pago en exceso no se resuelve, no se contesta con una resolución, ¿ya? La resolución es del reclamo formal. Entonces, mucho ojo cuando hacen esas solicitudes. Cuando yo vaya a poder presentar la demanda, ¿cómo la presento? Estos conceptos son sumamente especializados y muchas veces los colegas como no entienden los conceptos, presentan acciones que son muy fácilmente ganables por la administración tributaria. Las resoluciones que niegan la compensación o facilidades de pago. La compensación es, por ejemplo, yo tengo un valor a favor como contribuyente en el servicio de rentas internas y el y adicional y por otro lado el servicio de rentas internas me hace una determinación. ¿Qué es lo que yo hago? Solicito al servicio de rentas internas la compensación para lo que el servicio de rentas internas me debe se compense con la obligación que yo tengo con la institución. Entonces yo puedo solicitar que me compense y el servicio de rentas internas puede negarla. Y ante esa negativa yo puedo presentar una acción. ¿Ya? Y las facilidades de pago son facilidades de pago, es decir, yo tengo una obligación con el SRI y le solicito al SRI, deme un plazo de 6 meses para yo poder pagarle lo que le debo. Entonces, el Servicio de Rentas Internas me dice ya en cuotas chiquitas, me puede pagar en tanto tiempo. ¿Ya? Entonces, pero el servicio de rentas internas también puede negarse. Ante esa negativa, yo puedo presentar una acción de impugnación. Pero ojo, no litiguemos lo que no tengamos que litigar. Por ejemplo, no se pueden dar facilidades de pago en contra de impuestos retenidos. ¿Cuáles son estos impuestos retenidos? Recuerdan que hace un momento les decía que cuando yo voy al supermercado le pago el IVA tiene que ser pagado por el supermercado, servicio de rentas internas, el mes siguiente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Si es que yo no pagué, el servicio de rentas internas me dice, oiga, usted tenía que pagarme esto, y yo le digo, servicio de rentas internas, deme una facilidad de pago, el servicio de rentas internas me va a negar, ¿ya? Y usted va al tribunal y va a perder de gana, va a perder tiempo, va a perder dinero, ¿ya? Porque esa es una causa fácilmente ganada por el servicio de rentas internas. Además de que esto se constituiría en un delito de defraudación tributaria, que bueno, ya lo van a ver con la doctora Daniela Escobar, no, compañera mía de universidad, compañera en el servicio de rentas internas, conoce muchísimo del tema penal tributario y ustedes van a estar fascinados con ella cuando puedan recibir su, eh, sus charlas, ¿ya? Y tenemos también las excepciones a la coactiva. Bueno, yo creo que ya lo han de haber visto, tal vez en el contencioso administrativo, cuando yo tengo una obligación, cuando el servicio de rentas internas me hace así una determinación, ¿ya? O cuando tengo una obligación que ya tengo que pagar el servicio de rentas internas, el servicio de rentas internas tiene la posibilidad de iniciar una coactiva en contra de mi persona, ¿no? Como contribuyente responsable. Y esa coactiva, únicamente, ojo, en procedimiento ordinario, puedo presentarla la excepción número 10 que versa acerca de la nulidad de procedimiento de procedimiento o del auto de pago. Solamente esa excepción yo puedo presentarla en procedimiento ordinario. Quiero que le pongan atención porque en el siguiente, más adelante, vamos a ver una acción muy parecida. ¿Ya? Pero estas excepciones a la coactiva que tienen como propósito de tener que el servicio de rentas internas me continúe haciendo el cobro, que el servicio de rentas internas me congele mis cuentas, ¿ya? Estas excepciones a la coactiva únicamente se pueden presentar dentro de un plazo establecido, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, estos conceptos tenemos que tenerlos bien claros. Las siguientes las siguientes acciones que están establecidas en el COGEP se llaman acciones directas, ¿ya? Y estas se las hace también en procedimiento ordinario. Procedimiento ordinario, dos audiencias. ¿Ya? Se pueden presentar acciones directas. Les voy a leer lo que dice el código, el COGEP. ¿Ya? Dice, se pueden presentar acciones directas por pago indebido, pago en exceso o lo indebidamente pagado cuando se ha realizado después de ejecutoriada una resolución administrativa que niegue el reclamo de un acto de liquidación o determinación de la obligación tributaria. De ahí me van a preguntar por qué es que a nadie le gusta el derecho tributario, porque esto suena chino. La forma más fácil de leer esto
Es no como hacemos los cristianos, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, sino leámoslo desde abajo, ¿ya? Cuando la administración tributaria me hace una liquidación, ¿ya? Existe un acto de determinación. En contra de ese acto de determinación, ¿qué puedo presentar yo? Un reclamo, ¿ya? Y si es que me niegan ese reclamo, ¿ya? Yo puedo ir directamente a la justicia ordinaria. Tengo dos opciones. Una, presentar una impugnación en contra de ese acto administrativo, perdón, en contra de esa resolución. O dos, yo hago el pago y voy al Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario a discutir si fue un pago indebido, un pago en exceso o un pago o debidamente pagado. ¿Qué me ahorro yo como contribuyente? Dinero. ¿Por qué? Porque los intereses ya no me van a seguir acumulando. ¿Ya? Esta acción, aunque no lo crean, es muy pocas veces son intentadas. ¿Ya? ¿Pero por qué? Por el desconocimiento justamente de la normativa. ¿Ya? Esto aquí lo tenemos clarito en el Servicio de Rentas Internas, pero muy pocos abogados conocen este tema. Entonces es muy importante que vayan tomando nota de esto para cuando tengan su contribuyente puedan asesorarlo de la mejor manera. Hay ocasiones mejor pagar por adelantado, ¿ya? Y esta acción se llama acciones directas y también se las presenta en procedimiento ordinario. La acción de impugnación de resolución administrativa se convertirá en pago indebido cuando estando en trámite aquella se pague la obligación. ¿Qué más puedo hacer yo como accionante, como abogado del accionante? Voy, presento la impugnación en contra de la resolución, ¿ya? Y digo, bueno, este juicio me va a demorar 5 años. Y si es que lo pierdo, en 5 años me va a aumentar el capital, me va a aumentar los intereses. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Voy y le pago el servicio de rentas internas, ¿ya? Y la acción de impugnación que tenía presentada se va a transformar de una acción de impugnación en contra de resolución o en contra de un acto de determinación, bueno, de resolución, estos solamente son en contra de resolución. Presento, hago el pago y solamente discuto el indebido. Y si es que yo gano, ¿qué es lo que voy a ganar? Voy a ganar yo los intereses, le voy a ganar al servicio de rentas internas. Porque el servicio de rentas internas es el que tiene que asumir los intereses cuando existe un pago indebido o un pago en exceso. Bueno, existen también las acciones especiales en procedimiento sumario. Voy a hacer un poquito más rápido porque tengo tanto que hablar de esto, pero el tiempo es un poco reducido. Y bueno, ojalá podamos hacer una charla de esto en algún momento con Latin Juris en materia contenciosa tributaria y materia tributaria. Tengo muchas ganas de poder seguirles conversando estos temas. Bueno, recuerdan que hablamos, estas acciones especiales se las realizan en procedimiento sumario. El procedimiento sumario es en una sola audiencia, un solo día. ¿Por qué? Porque son temas mucho más sencillos, así lo establece el COGEP, ¿no? Entonces, en materia contenciosa tributaria, pues en estas acciones especiales, tenemos también las excepciones a la coactiva. ¿Recuerdan que hablé hace un momento de la acción, de la excepción a la coactiva número 10, que se la hace en procedimiento ordinario por acción de impugnación? ¿Ya? Estas excepciones a la coactiva que van de la 1 a la 9, ¿ya? Estas excepciones a la coactiva son en juicio sumario. ¿Qué tienes ahí? Tienes, por ejemplo, prescripción. Tienes que no existe la obligación determinada. Son 9 excepciones que ustedes pueden presentar en contra de la administración tributaria, ¿ya? Pero estas de aquí se las hacen en procedimiento sumario. Y ojo, porque los términos para presentar la demanda son distintos. Ya lo vamos a ver más adelante. También tenemos la prescripción de acción de cobro. Pero ustedes me van a decir, oye, pero acabas de decirnos que es una excepción a la coactiva. Sí, es una excepción a la coactiva, pero también puedo presentar una acción directa, una acción sin necesidad de presentar la excepción a la coactiva. ¿Ya? Porque la excepción a la coactiva, yo tengo 60 días para el ordinario, tengo 20 días para estos procedimientos sumarios. ¿Y qué pasa si se me fue el tiempo? Si se me fue el tiempo, yo puedo presentar una acción directa de prescripción de acción de cobro. Y esta sí la tienen clara los abogados. Desde hace unos años atrás ya han empezado a hacer este tipo de acciones y complican, ¿verdad? La administración tributaria, pues son acciones que existen.
Tenemos las tercerías excluyentes de dominio, conocemos en materia civil, algo similar ocurre en el contencioso tributario, contra providencias dictadas dentro del procedimiento de ejecución, tenemos nulidades de remate, conflictos de competencias entre administraciones tributarias que buscan tal vez recaudar el mismo valor. Por ejemplo, por decirle, podría existir una conflicto de competencia entre la SENAI y el Servicio de Rentas Internas por la recaudación del IVA en importaciones. Quien le corresponde por naturaleza es el Servicio de Rentas Internas, pero la SENAE también puede decir, me corresponde a mí. Esos conflictos de competencias son resueltos por los tribunales distritales. El recurso de queja en contra del funcionario ejecutor. El funcionario ejecutor apenas recibe, porque las excepciones a la coactiva, ojo, puedes presentarlas directamente ante el funcionario ejecutor o al tribunal distrital. Si las presentas ante el funcionario ejecutor, el ejecutor tiene 3 días, 2 días, perdón, para enviar al Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario. Y si es que no lo envía, usted puede presentar una acción directa al contencioso tributario para que remita el proceso al funcionario ejecutor. Y, ojo, esto puede acarrear hasta la destitución del funcionario ejecutor. Es un tema. ¿En cuánto nos han sonado estos? Ya, perdón. Ok, continuemos. Tenemos el pago por consignación. Si una administración tributaria no me quiere recibir un pago, yo puedo ir y consignar el valor al tribunal distrital, ¿ya? Em, el servicio de rentas internas no pasa eso porque esos pagos se los hace en línea directamente a la administración tributaria, así que eso no ocurre, pero puede ocurrir en GATS, por ejemplo, que son administraciones tributarias seccionales. Nulidad de procedimiento coactivo. ¿Recuerdan que yo les hablé acerca de la nulidad del procedimiento ejecutivo como excepción a la coactiva, que va en un procedimiento ordinario? Aquí tenemos una acción directa, una acción que no necesita estar establecida en una excepción a la coactiva y la puedo presentar. ¿Y saben qué es lo que pasa con estas acciones? Que no tienen tiempo. Estas acciones usted la puede presentar hasta antes de que usted haga el pago, hasta antes de que le rematen sus bienes, hasta ahí puede presentarla. Ya, tenemos negativas de inscripciones por razones tributarias. Estas pueden ser, se las presenta por negativas de los funcionarios, perdón, los registradores mercantiles, registradores de la propiedad, que dicen, no, si usted no tiene pagado el impuesto, yo no le puedo registrar. Estas acciones se pueden presentar ante el Tribunal Contencioso Tributario. Ahí puede existir la inquietud, bueno, pero esto es contencioso administrativo. No, es contencioso tributario, la negativa de esa inscripción y las previstas en las leyes correspondientes. Y aquí viene algo muy interesante para los constitucionalistas, que dicen que no tienen opción, bueno, decimos, yo también soy constitucionalista, dicen, no tengo acceso para impugnar ni las clausuras ni las incautaciones. Las clausuras y las incautaciones pueden ser realizadas en contencioso tributario. ¿Y dónde está este procedimiento? Está en la Ley para las Reformas a las Finanzas Públicas en la disposición general séptima. Es una ley del año 1999. Lastimosamente, los colegas no manejan estos conceptos y yo, cuando estuve en el Servicio de Rentas Internas, gané muchísimas clausuras porque no era la vía. Y sí existe una vía idónea y sí hay cómo activarla. ¿Ya? Y no hay violación de derechos constitucionales porque el servicio de rentas internas de las cosas que se cuida es en el procedimiento. En los procedimientos son bien meticulosos, claro, no voy a discutir que también hay ciertas inobservancias, pero suelen ser muy meticulosos, sobre todo en estos dos procedimientos. Ahora, ¿qué es lo que ocurría? En el servicio de rentas internas nosotros poníamos excepción de incompatibilidad de causa, ¿ya? Entonces decíamos, por ejemplo, en las excepciones a la coactiva, a una vez en procedimiento ordinario, acuérdense la acción de impugnación, y las acciones especiales que contienen las otras excepciones a la coactiva, del 1 al numeral 9 del artículo 316 del COGEP, ¿ya? La una va en procedimiento ordinario y la otra va en procedimiento sumario. Entonces decimos, no se puede, nosotros decíamos, ya la Corte ya nos puso el tate quieto. Decíamos, no se pueden sustanciar estas dos causas porque existe incompatibilidad de pretensiones y los tribunales nos daban la razón. Hasta que ya hicieron una consulta y dicen que puede proponerse la excepción del numeral 10
del 316 con cualquiera otra del 1 al 9. ¿Y en qué procedimiento se sustancia esto? En procedimiento ordinario. ¿Ya? Bueno, por razones de tiempo voy a irme respecto a los tiempos para impugnar. ¿Qué tiempo tengo para impugnar las acciones de impugnación indirectas? Acuérdense, son las primeras que vimos. Tengo 60 días a partir del día siguiente al que se notificó el acto administrativo tributario o se produjo el hecho o acto en que se funda la acción. Es muy interesante esto porque durante algún tiempo la administración tributaria ganaba estos juicios de la forma como estaba planteado originalmente el COGEP, porque decía, desde la notificación, los días empiezan a contar desde la notificación. Es decir, si el día de hoy, que estamos 6 de junio, me notificaron hoy día a las 12 del día, por decirles, como administración tributaria nosotros contábamos el día 1, el día de hoy. ¿Y qué es lo que pasaba? Lastimosamente, los colegas esperaban a último minuto y presentaban el día 60. Y con esa presentación al día 60 nosotros llegábamos con la excepción de prescripción de la acción. Y como prescribía la acción, pues ganaba el juicio del Servicio de Rentas Internas. Bueno, respecto a esto, hubieron sentencias de Corte Constitucional y tanta razón tenía el Servicio de Rentas Internas, a pesar de las sentencias que sacaron, que tuvieron que modificar la norma. Entonces el término empieza a decurrir a partir del día siguiente de la notificación. Tenemos la acción objetiva. La acción objetiva son 3 años, acuérdense, la acción objetiva en contra de actos normativos, 3 años a partir del día siguiente de la fecha de expedición del acto. Ojo, una cosa es la fecha de expedición del acto, otra es la fecha de publicación en el registro oficial. Esto puede ser neurálgico para presentar una acción y para presentar una excepción, ¿ya? 3 años a partir de la expedición, desde el momento que se expidió el acto normativo. Tenemos pago indebido, pago en exceso y lo debidamente pagado. 3 años desde que se produjo el pago o desde la determinación, según sea el caso. 3 años tenemos para hacer estas solicitudes. Los contribuyentes juegan con estos tiempos para ganar intereses. Las excepciones a la coactiva, como yo les decía, de la 1 a la 9, son 20 días. Ojo con esto, son 20 días. Ahora que si le pongo la excepción 10, ya me puedo ganar los 60 días. Pero no pongamos en riesgo a nuestro contribuyente, no lo pongamos en riesgo a nuestro cliente. ¿Ya? Yo puedo hablar así de nuestro cliente porque ya no estoy en el servicio de rentas internas. Tercerías excluyentes, estos son interesantes porque son términos que de estos juicios, les prometo, nunca vi ninguno. Tercerías excluyentes en término no menor a 10 días ni mayor a 30 días desde la providencia del funcionario ejecutor. Y también tenemos términos más cortos de 2, 3 días previstos en el Código Tributario, artículos 176, 191, 209, 207 del Código Tributario que versan acerca del procedimiento de ejecución. Em, bueno, tenemos, tenemos un minuto. Eh, bueno, también les quería hacer mención respecto a las clausuras, porque es lo que más atención suele llamar en estos eventos, justamente por el tema constitucional, ¿ya? Eh, yo les recomiendo leerse este caso que lo pueden obtener del SATG o yo se lo voy a mandar al doctor Damián. Es un caso bien particular y puedo hablar del caso porque yo ya no estuve en el servicio de rentas internas cuando se dio. Porque yo conozco casos del SRI, pero yo no puedo exponerlos por respeto a la institución. Sobre todo porque yo fui coordinador de procuración. Entonces, este caso es muy interesante, es del año 2024, relación a una clausura el contribuyente logró suspender la clausura dentro del proceso judicial gracias a la actuación de un juez garantista, ¿ya? Porque yo presento la acción de impugnación, ¿ya? Y como el sistema está tan mal elaborado, que yo como administración tributaria tengo 30 días para contestar la demanda, ¿ya? Tengo 30 días para contestar la demanda. La clausura son entre 7 y 10 días. Entonces, si es que yo impugno al día 1, lo citamos a la administración tributaria el día 2, hasta que la administración me conteste pasan 30 días. El COGEP necesita una modificación en este sentido.
¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo? El abogado presenta la demanda, el juez califica la demanda, bueno, primero le manda a completar, luego califica la demanda y dispone al Servicio de Rentas Internas que no ejecute la clausura. Y lo oficia al Servicio de Rentas Internas, el Servicio de Rentas Internas había puesto el sellito de clausura, pero antes el contribuyente, como recibió esta providencia, se le entregó al Servicio de Rentas Internas, el Servicio de Rentas Internas retiró la clausura. ¿Hasta qué? Hasta que se pueda sustanciar el proceso y resolverlo. Y esto es lo que ocurrió. El contribuyente ganó el juicio, porque puso dos pretensiones. La una, levánteme la clausura, impida la clausura. O dos, em, repáreme el daño que me va a causar. Entonces, el juez indicó que no existe derecho a la repetición del daño en la medida que se pudo detener este caso. Bueno, pudiéramos seguir hablando del contencioso administrativo, se me queda en el perchero, por ejemplo, la caución, si ustedes le determinan, usted puede suspender la ejecución del acto, ¿ya? De determinación para que no le cobren, caucionando el 10% de la obligación, ¿ya? Pero el 10% de la obligación, ahí viene una duda. ¿Qué es la obligación? ¿El valor determinado más intereses o multas o solamente el valor del impuesto que me determinaron? Les digo, yo lo peleé como procurador del SRI, nunca me salió, pero para mí la obligación es completa. Es el tributo más intereses y multas y recargo. Pero para los jueces dijeron no, es solamente la obligación tributaria. Y eso, bueno, les recomiendo que siempre deben tener a mano el número de cuenta del Servicio de Rentas Internas. Yo como no litigo en contra del SRI, no lo tengo a la mano, pero el número de cuenta para que hagan el depósito, porque yo les recomiendo más bien que hagan los depósitos para poder suspender la ejecución de la coactiva. En este sentido, pues yo, por respeto a ustedes, respeto al tiempo, yo daría en este momento clausurada mi exposición y estoy presto para cualquier consulta. Si ustedes gustan prender la cámara y hacer la pregunta, yo les estaría muy agradecido porque podemos mantener una conversación. Caso contrario, no hay problema, podemos hacerlo a través de las preguntas que les pongan en el chat, doctor Damián. Muy bien, estimado doctor, muchísimas gracias por esta ponencia muy interesante. De hecho, si hay algo que voy a remarcar en este momento, es que en ningún momento vimos un solo número, salvo los números de juicios, y por lo tanto tenemos mensajes precisamente en el sentido, ¿no? de agradecimiento. Por acá, Johnny Nogales nos dice, perdón, es Doctor, César perdón, Parra, el ¿sí? abogado Diego Muñoz tiene levantada la mano, tal vez le podemos dar la palabra para, parece que quiere hacer Sí, una... perfecto, claro que sí. Estimado doctor Muñoz, adelante, lo escuchamos, tiene la palabra. Muy buenas noches, estimado Damián, estimado doctor Gustavo, qué gusto saludarle por este medio y encontrarle en este espacio. Em, Mi pregunta va, justo que estoy ya con algunos casos tributarios, tengo un caso un poco sui generis que parte de la administración ha señalado el obtener información de la Contraloría General del Estado para que obviamente conocemos que la Contraloría tiene información de fines de control gubernamental. Sin embargo, lo utilizan para especificar tributos. Entonces, mi criterio, mi opinión, y luego a la consulta, ¿no? Que podría vulnerar los principios de legalidad, tipicidad, igual también la finalidad de la información y adicionalmente posiblemente reserva de ley. Quería el comentario del doctor Gustavo y muchas gracias, ¿no? Excelente exposición. Muchas gracias, doctor Diego Muñoz. Diego Muñoz, procurador del Servicio de Rentas Internas, tuve el gusto de trabajar con él. Excelente profesional. Realmente qué gusto, doctor Diego, encontrarte en este espacio. Eh, Llevamos unos casos muy bonitos, constitucionales, justamente con el doctor, que nos fue súper bien. Bueno, encantado de escucharte. A ver.
habría que identificar primero de dónde es que viene la información de la Contraloría, ¿ya? Porque puede venir la información de la Contraloría en función de actos de determinación, por ejemplo, realizados por la Contraloría General del Estado. Últimamente lo que está de moda es la revisión de las declaraciones patrimoniales, ¿ya? En esas revisiones de las declaraciones patrimoniales es bien interesante porque a la Contraloría General del Estado con una declaración jurada lo convences, pero el Servicio de Rentas Internas nunca lo convences, ¿ya? Respecto a los ingresos que he tenido, yo lo que he visto que llegan los auditados y presentan una declaración juramentada diciendo que Pepito me depositó porque me hizo el préstamo y la Contraloría se los acepta. ¿Ya? Pero también la Contraloría no acepta mucha información, muchas excusas que presentan los auditados y establecen responsabilidades, incluso penales, ¿ya? Ahora, la información, si es que fuera información proveniente de estos actos de determinación por parte de la Contraloría General del Estado, ojo, eso de ahí goza de presunción de legitimidad y ejecutoriedad, ¿no? Entonces, para la Administración Tributaria y Servicio de Rentas Internas, tal vez eso podría ser un insumo muy importante para establecer determinaciones. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir? El Servicio de Rentas Internas solicitar a la Procuraduría General del Estado las declaraciones patrimoniales, por decirte, de Gustavo Jara. Y en función de esa información, poder establecer diferencias, me parecería que no tendría el Servicio de Rentas Internas mucha información fiable como para poder establecer un tributo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque recordemos que en materia contenciosa tributaria, lastimosamente no lo puedo abordar, la carga de la prueba, ojo, le corresponde a la administración tributaria cuando se tratan de actos determinativos, ¿ya? Para establecer el tributo. ¿No es cierto? Ya. Si yo digo que Pepito recibió $20,000, yo tengo que identificar esos $20,000 a qué actividad económica corresponde. Caso contrario, pues en un contencioso tributario fácilmente se pueden ganar esos juicios. Entonces, respecto a la legitimidad, a la legalidad de la prueba obtenida, dependerá mucho, doctor, de cuál sea la fuente, cuál sea la fuente de obtención de la información. Porque si te digo, vienen, digamos, de un acto determinativo de la Contraloría, ese acto determinativo de la Contraloría, si no ha sido impugnado, puede gozar la presunción de legitimidad y ejecutoriedad. Y ahora el lío para el Servicio de Rentas Internas va a ser tratar de atarlo a una actividad económica. Porque si no puedo atarlo a una actividad económica, no podría yo establecer un tributo, ¿ya? Eso es un problema muy grave que yo pienso que tiene el Servicio de Rentas Internas, porque no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto, y bueno, esto se lo pueden preguntar a la doctora Escobar tal vez el día de mañana, que ella es penalista, penalista nata. Bueno, no mañana, sino cuando le corresponda. Sí es que, por ejemplo, los ingresos de una actividad delictiva, por ejemplo, voy a decirte chulco, ya. Si es que esos ingresos el Servicio de Rentas Internas me los graba, dicen que son ingresos eh, y yo pago los impuestos, implicaría que estoy legalizando esos valores. Esa es una pregunta válida y tal vez correspondería analizarla a profundidad, sobre todo por los momentos que vivimos actualmente, que salen muchísimos casos, ¿ya? Entonces, bajo mi concepto, eso va directo a la UAFE, pero es muy particular mío, ¿ya? Para ir directamente a la UAFE, más que una cuestión de tributos, ¿ya? Entonces, doctor Dieguito, si quieren nos podemos tomar un cafecito para revisar su caso porque habría que analizar las particularidades específicas de su cuestionamiento, pero aspiro
con la explicación que acabo de dar, haberlo dejado un poquito claro para la audiencia. Muy bien, estimado doctor, muchísimas gracias. Y un último tema, ¿qué sucede en el caso que se ha realizado una declaración del impuesto a la renta como régimen general cuando correspondía a emprendedores y se ha pagado en exceso? ¿Existe la posibilidad de generar una devolución, un crédito tributario en ese sentido? Y si es que es negada una petición de esa naturaleza, ¿cuál es el procedimiento contencioso tributario a seguir? Excelente pregunta y bueno, y justamente en la exposición lo planteaba, bueno, sí podríamos estar hablando de un valor pagado en exceso, pero ahí tendremos que discutir primero cuál sería el régimen que en verdad le corresponde, ¿no? Entonces, el rato yo puedo hacer una solicitud al Servicio de Rentas Internas pidiendo la devolución del pago en exceso y si es que no me contestan o me niegan en 120 días, podría presentar un reclamo. Pero ojo, que la argumentación que debemos presentar, ¿ya? Tanto en sede administrativa como contenciosa tributaria, es sumamente bien argumentada, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con la argumentación que nosotros presentamos, porque es muy común verificar, observar que eh, el contribuyente puede tener la razón, pero no se supo expresar de la manera correcta, no supo presentar las pruebas de la forma correcta y normalmente la administración le niega. Ahora, cuando vamos al contencioso tributario, tendremos que presentar una acción de impugnación, ¿ya? Dentro de los 60 días a partir de la negativa, pero del reclamo. Yo les aconsejo que presentemos la acción en contra del reclamo, no de la solicitud. Recordemos, solicitud 120 días para resolver. Si no me resuelven o me niegan, presento el reclamo formal. ¿Ya? Y en contra de la resolución de ese reclamo formal, sí presento una acción de impugnación. Cuidado y les vaya a vender humo y les digan, ya se te pasaron los 60 días, vamos a presentar el recurso de revisión por el caso primero, por error de hecho o de hecho, y después no puedas argumentar en verdad lo que tengas que argumentar. Entonces, es bien especializado esto. Solicite el reclamo, haga la solicitud de pago en exceso, después presente el reclamo y si es que no, vaya al contencioso tributario. Ujú. Muy bien, estimado doctor, muchísimas gracias por estas aclaraciones. Gracias también por su ponencia en nombre de Latin Juris y de la UJAT. Esperamos y le vamos a tomar la palabra para tratar estos temas que evidentemente son bastante amplios, desde lo sustantivo y desde lo procesal, para profundizar en esta disciplina quizás en otro espacio de difusión. Así que le devuelvo la palabra agradeciéndole nuevamente para que pudiera despedirse de esta audiencia, doctor. Muchas gracias, doctor Damián. Yo encantado de haber podido conversar con ustedes estos temas. El derecho administrativo y el derecho tributario son mi pasión. Tengo que confesarlo. Y doctor Damián, para cuando usted guste, podemos organizar un evento de tanta magnitud como este, que yo lo felicito, el mismo sentido en materia tributaria. Y yo creo que aquí hay muchas personas, los estoy viendo conectados a muchos colegas que yo conozco, saben mucho de derecho tributario, el doctor Diego Muñoz, 10 años en administración tributaria. Ahí la doctora Carrión también la estoy viendo. eh, yo creo que podemos organizar algo muy bueno. Yo les agradezco mucho su tiempo y aspiro que esta ponencia haya sido de su completo agrado. Muchísimas gracias.